Las 6:31 minutitos de la mañana, seguimos comentando la noticia. Esta mañanita nosotros queremos seguir compartiendo alguna información, ¿verdad? Que entendemos que es buena, importante. Y quiero que producción me corra. Israel, protestas contra Netanyahu por el fin de la tregua. Producción, córreme eso. Tensión y desalojo por la fuerza de algunos manifestantes ha ocurrido hoy en las protestas convocadas en Jerusalén en contra de Netanyahu. Dicen que ha reanudado la guerra solo por su propio interés político. Es solo interés para salvar a él mismo. Él no le importa del pueblo, de nada. En la calle, como vemos, la presión está aumentando hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu. Muchos israelíes están pidiendo al gobierno que detenga los combates, que pare la guerra en Gaza y que vuelva el alto el fuego. Temen sobre todo por la vida de los secuestrados. Hay todavía 50 rehenes en manos de Hamás. Nosotros somos la mayoría y queremos la paz, a pesar que el mundo piensa que todos estamos por la guerra. Dicen los manifestantes que a Netanyahu no le importa nada la vida de los rehenes. Esta misma noche la protesta ha llegado hasta la residencia del primer ministro. En Gaza, entre tanto, los ataques han continuado por segundo día tras la ruptura de la tregua. En 48 horas ha habido más de 450 muertos, casi 200 de ellos niños. Y entre las muertes de hoy, la de un trabajador de la ONU en un bombardeo israelí. Pero esto es solo el principio, ha dicho hoy el ministro de Defensa, quien amenaza con la devastación en Gaza y con más expulsiones de gazatíes. El ejército israelí ha anunciado además el lanzamiento de una ofensiva terrestre y ha dicho que retoma el control del corredor que separa el norte y sur de Gaza. Ahora será aún más difícil el desplazamiento de la población. Interesante todo este tipo de noticias, Edwin, para que hagas tu comentario. Yo puedo entender, si yo tengo un hijo prisionero, yo no voy a ceder en la defensa de la vida de mi hijo a que se reanude nada, porque papá Juan Carlos no está pensando en la seguridad nacional. Papá Juan Carlos no está pensando en qué le conviene al país. Es un padre apasionado que todos los días clama al Dios del cielo para que su hijo esté en la casa y él lo pueda ver y abrazar. Ok, pero tengo toda la razón porque amo a mi hijo y no quiero que se dispare una bala más, aunque eso sea en contra de los intereses de la seguridad del país. Ese es el punto medular cuando nosotros formamos parte de algo donde nuestras emociones y sentimientos están, porque no vamos a negociar que algo adicional ponga en riesgo la vida de nuestra familia. Seguro. Pero no significa que el que tomó las decisiones, el jefe del país, está mal porque papá Juan Carlos piensa y en efecto puede tener razón en que la vida de su hijo prisionero está más a riesgo. Una cosa no cancela la otra. Puedo entender perfectamente a los padres y a sus familiares y a las protestas y Netanyahu es un criminal y lo hace para defenderse políticamente. ¿Qué no voy a decir yo para defender a mi hijo? Lo que sea. Así es. Pero se pierde de perspectiva de lo que se trata la cosa completa. Y Juan, la pregunta es, ¿en manos de quién está detenerlo? O sea, la pregunta central es decir, ¿en manos de quién está detenerlo? O sea, siempre es la responsabilidad de hold accountable Israel. Exacto. Pero nadie hold accountable, no el pueblo palestino. Jamás. A Hamás nadie llama a rendir cuentas a Hamás, que no son hermanos de la caridad. Correcto. Que no quieren bien al pueblo palestino. Que literalmente es una organización terrorista cuyo estatuto es establecer el yihad y que desaparezca Israel. Punto. Entonces, así es. no hay quien llama a decir, oye, tú tienes a un pueblo sometido a la miseria y a la zozobra, porque usan escuelas, usan lugares como estados literalmente de escudo, hay túneles subterráneos usan dinero que se dona para causas humanitarias, para fortalecerse con armas misiles. ¿Y eso quién lo denuncia? O sea, ¿y cuándo van a soltar los rehenes? ¿Y cuándo van a...? Pues acaben esto, señores. O sea, soltemos de Israel, que por cada uno que se liberaron 50, 60, o sea, un ratio absurdo, qué sé yo, por cada 5, 10, 200, 300, una cosa así. O sea, pues vamos también a pedir que se acabe esto, que suelten los rehenes,
que entonces, y lo acabamos, tú sabes, y renuncia a la posibilidad de tú, como organización terrorista y brazo de terror, seguir metido en la Franja de Gaza para ser el brazo político de ese país. Vamos a dejar la autoridad palestina, vamos a buscar otro grupo diplomático que sea el que ría y que... Pero entonces nadie de los países árabes señala eso como una solución, nadie del pueblo palestino, o sea, todo es de este lado, pero hay una organización conflictiva también allí, o sea, me da mucha pena y dolor, pero está también en las manos de la organización terrorista terminar este asunto y terminarlo bien, salgan con honor y sean diplomáticos. Así es, totalmente de acuerdo, Edwin. Me parece que a la medida en que la gente escuche otros comentarios, no somos periodistas, no somos analistas, pero ponemos sobre la mesa un enfoque de una información que usualmente la mayoría de los medios que te llevan a pensar de una manera lo hacen. Mira, esto de lo que está haciendo ICE en Estados Unidos, yo busqué los reportajes de Univisión y los reportajes de Telemundo porque son los medios latinos principales en Estados Unidos, Telemundo y Univisión. Es una sopa de reportajes. Por ejemplo, había uno que decía, arrestan a inmigrantes frente a su familia. Niño narra, otro reportaje, niño narra sus sufrimientos acerca de su padre arrestado y deportado. O sea, es una sopa de información y de reportajes que lo que tú concluyes, lo que el gobierno está haciendo es abusivo, está mal, rompe familias, trae sufrimiento. Esa es la línea. Esa es la línea, consistentemente en cada reportaje. No en balde. Al final, tú escuchas a la gente y a los medios hablando del abuso en este proceso, porque es que la sopa de información y el enfoque es solamente a través de ese lente y de ese pasillo. Entonces, obviamente, creas una opinión pública ya en una sola dirección donde la gente va a responder en esa única dirección, ¿ok? Pero lo que no se ha dicho, y termino con esto en cuanto a Israel, que Hamas en esta tregua lo que ha estado es fortaleciéndose, rearmándose, reclutando más personal para seguir con la lucha. No es que esta gente está en una actitud de paz para que verdaderamente empecemos a reconstruir Gaza y que esta gente viva bien otra vez. No, se están rearmando, Irán los está rearmando con el propósito de seguir en su lucha contra Israel. ¿Y qué podemos concluir a eso? Pues seguirá habiendo más guerra. Israel va a tener que responder porque si les permite seguir fortaleciéndose, más candela habrá. Pero ese enfoque no se da. Es que siguen muriendo gazatíes, es que siguen siendo desplazados, es que continúan los bombardeos incesantes, pero no hay otro enfoque, solamente el que es abusivo, el que es la fuerza militar contra el que no puede defenderse, etcétera. ¿Tienes otra información allá, Sí, Edwin? ayer, producción, hay un videito que dice demandas contra Víctor Ramos. Ayer, en estos días, se celebró, una conferencia de prensa del Colegio Médico donde el doctor Díaz, ¿verdad?, que es el presidente del Colegio Médico, señala que sí, el asunto siempre ha sido descartado contra que lo que hay son alegaciones, pero hay unos casos que están literalmente, ¿verdad?, también viéndose en este momento sobre el tema de Víctor Ramos en su desempeño como presidente del Colegio Médico. Y la doctora Sally Priester en sus redes menciona pues que una de las personas que lleva un caso en su contra es ella, por todo lo que sabemos, ¿verdad?, de cómo el colegio y cómo ciertos medios, ¿verdad?, cómo el colegio quizás trató por la posición asumida por la doctora Priester con relación a eso, y eso está en el circuito de Boston. Así que vamos a ver ese pequeño video, por favor. Wow. Y tenemos otra que evalúa, que es la demanda federal en el apelativo del primer circuito de Boston, para la NAI, de la compañera Sally Priester. Básicamente, en este proceso es porque hay una violación de sus derechos y está en el apelativo de Boston contra Víctor Ramos. O sea, aquí esta situación de la demanda está activa, estamos en las partes orales, se están trabajando con el abogado nuestro, pero ese es el legado también que me nos dejan. Aquí un legado triste también de informes del Senado, de una serie de irregularidades que se hacían a diario aquí, y hay evidencia de informes del Senado donde evaluaban las acciones de pisotear a compañeros nuestros de la Junta, de pisotear a compañeros como a Sally Priester,
donde aquí se ponía primero la carreta y luego los bueyes. Primero le hacía las cosas y después pedía permiso. Eso era típico. Ahí, ¿verdad? Parte de lo que esto también, ¿verdad? Han estado presentando, ¿verdad? Ha habido reportajes o personas que han hablado de que los manejos del plan médico, ¿verdad? Fallido, donde el dinero depositado se ha usado, que el doctor Díaz pertenecía a la junta de este CMC, de este plan, de este intento, y que pues se ha tratado como de manchar la reputación del doctor Ramos con relación a esto. Ha habido un grupo de médicos que han señalado eso y eso ha estado vinculado en los medios. Sin embargo, pues por otro lado, sí, no es solamente eso. Hay gente que está señalando que la forma en que se manejó en muchos momentos el tema de la vacunación, por ejemplo, a médicos como Sally Priester, que fueron unas voces bastante, ¿verdad?, cantantes en el sentido de llevar una corriente informativa distinta a la regular y que sufrieron muchísima represión. Y esto está en el circuito de Boston, ¿verdad? Ha subido para ver esta demanda por haberla tratado de manera injusta a través de lo que fueron, ¿verdad?, el colegio como tal, bajo la presidencia de Víctor Ramos. Ahora, de Puerto Rico se desprende que las vistas en el Senado de Puerto Rico, donde se estarán evaluando las cualificaciones del doctor Víctor Ramos con relación al tema de dirigir como secretario del Departamento de Salud, ya están programadas para este próximo 27 de marzo. Y se espera que en esta sesión, que es una sesión total, ¿verdad? Obviamente están convocando a todo el Senado. Se espera que esta sesión sea crucial para definir el futuro del designado secretario de Salud en medio de esta creciente controversia. Así que el 27, me parece que en parte de esa sesión total y de deposición estará el Colegio Médico representado con el señor Díaz, que tendrá en dicho foro un turno al bate pues para presentar algunas cosas, y asimismo el doctor Ramos también para responder a preguntas y presentar su candidatura, y finalmente es el Senado el que va a pasar juicio a raíz de eso. Así que así están las cosas en medio de toda esta circunstancia. Aparenta que Víctor Ramos, que es de pensamiento, vamos a decir, liberal, sí, no ha mencionado ni una sola palabra ni ha dicho nada. Y el presidente del Senado está a la expectativa de que lo diga, porque vi una entrevista que le hizo Alexandra Lúgaro ayer a Tomás Rivera Schatz, donde él tenga un plan de cómo va a obtener fondos federales o no perderlos, porque tú sabes que la política de Donald Trump ahora, del género, le está diciendo a todas las agencias, si ustedes dentro de su departamento tienen esta política de lo inclusivo, del DEI, del Diversity, Equality and Inclusion, no van a haber fondos federales, van a perder fondos federales, ¿ok? Pues Víctor Ramos no ha dicho ni esta boca mía en cuanto a eso, ¿ok? Y si va a ser confirmado, tú tienes que, no te podemos confirmar a ti para que quiebres el departamento. Y la frase, ¿verdad?, americana es esta: if you go woke, you go broke. ¿Sabes? Realmente lo que empezó como esta filosofía del boicot que ejercieron muchas personas, ya se está traduciendo ahora a que políticas que vayan en esta dirección nos van a contar, señores, y estamos empezando el cuatrenio. Son 4 años y Puerto Rico no puede darse el lujo de perder fondos de ninguna clase ante la situación donde estamos por los caprichos ideológicos de un sector. Eso hay que pensarlo bien y hay que saber si en esa línea nos vamos a dirigir, porque si por literalmente el capricho de un secretario nosotros perdemos programas que pueden beneficiar a la gente, usted tiene que pensar bien si esa es la persona que queremos, que está ahí y que vaya en línea con los valores también de su homólogo en los Estados Unidos, que es Robert Kennedy, y ya aquel sí ya fue confirmado. Así que ahí está en la mano. A él le encanta la obligatoriedad, y en 4 años puede pasar cualquier cosa. Y está en récord sobre eso, sobre el tema de la obligatoriedad, el tema de haber dicho en vistas públicas la idea de decir, yo eliminaría inclusive las exenciones religiosas afuera, y está en récord de favorecer la hormonización de los niños y haber ido a deponer públicamente a favor de esto siendo pediatra. Yo creo que usted tiene que evaluar bien si esa es la dirección o esa es la persona que uno quiere para que dirija el Departamento de Salud. Con el pie izquierdo en cuanto a ese nombramiento, Jennifer González. No puedo decir el PNP porque todavía ni Cámara ni Senado, PNP, se han expresado en cuanto a ese nombramiento o no han pasado el juicio final de si lo confirman o lo rechazan. Pero una persona tan controversial como él, el haber
nombrado e insistido en que no lo retira, sino que insiste y lo defiende consistentemente, pues me parece, ¿verdad? No sé, una mala movida de la electa gobernadora Jennifer González. Juan, y seguimos también, o sea, cuando vamos a tenerle, hasta cuándo vamos a tener el equipo completo y que se pueda mover a los proyectos de administración y a todas estas cosas que todavía siguen estando, el salario de este o del otro, cuánto tenemos, cuántos puestos tienen aquí, o sea, necesitamos como que dejar este asunto de que el equipo esté completo para que arranque la movida, los proyectos, el tema. Estos funcionarios que están ahí están en receso, pero en junio se acaba la sesión legislativa y ya estamos en marzo, para abril. O sea, hay que terminarlo porque no pueden estar en receso eternamente. O sea, es como que la gente está pidiendo como velocidad. Vamos a terminar con todo esto. Su campaña fue esa, que con Pierluisi la cosa no se movía, que su carácter y su manera de manejar la cosa era lenta. Y que había que meterle velocidad. Hay un cambio. Esa fue la campaña. Nadie está viendo ningún cambio, interesantemente, ¿no? Producción, córreme, Ucrania. Zelensky insiste en que no cederá territorios a Rusia. Rusia y Ucrania siguen con los ataques mutuos horas después de la llamada entre Trump y Putin, en la que Moscú se comprometió a dejar de atacar infraestructuras energéticas. Kiev denuncia ataques en 7 regiones que han dañado casas, hospitales y tendido eléctrico. Moscú informa de daños en un depósito de combustible por un dron ucraniano. El Kremlin asegura que la orden de Putin se cumple a rajatabla y que los ataques contra objetivos energéticos, incluso algunos ya programados, se suspendieron inmediatamente, pero no renuncia a otros objetivos. Vladimir Putin y Donald Trump se entienden bien y confían el uno en el otro. Es la versión del Kremlin tras su conversación. En la Casa Blanca, palabras similares, fue una gran llamada. Lo que no coincide hasta el punto de contradecirse es lo que cuentan las dos partes sobre la condición que Rusia ha puesto para un alto el fuego, que cese la ayuda militar y de inteligencia a Ucrania. El portavoz ruso asegura que sí hablaron de lo que consideran un asunto clave. La versión de Trump: no hablamos de ayuda en absoluto. Hablamos de muchas cosas, pero nunca se habló de ayuda, dijo anoche en una entrevista en la Fox. Para seguir los contactos habrá una nueva reunión de sus equipos en Arabia, esta vez en Jeddah. El enviado estadounidense ya ha dicho que será el domingo. El Kremlin dice que aún tiene que concretar la fecha. Pese a los desajustes, todo apunta a que la relación entre los dos países avanza. Y en medio, el presidente Zelensky hoy está en Finlandia, arropado por un miembro de la Unión Europea que insiste en que Putin no ha dado señales creíbles de querer de verdad la paz. Zelensky, que hoy hablará de nuevo con Trump, ha sido contundente con su línea roja. El reconocimiento de los territorios ocupados por Rusia: no lo haremos. La guerra continúa. Mientras tanto, Putin ha anunciado hoy que sus tropas han completado la recuperación de la región de Kursk. Pues allí sobre el terreno en Ucrania está nuestra enviada especial, Silvia Guerra. Silvia, Zelensky ha confirmado que va a hablar hoy mismo con Trump. Sí, Zelensky acepta esa tregua parcial, pero quiere más datos y se los preguntará directamente a Trump. También va a pasarle una lista de objetivos energéticos y civiles que deberían estar en esa tregua parcial. El presidente de Ucrania no se fía de Putin, lo ha dicho repetidas veces. Ni él ni el 87% de los ucranianos, según una encuesta reciente del Instituto Sociológico de Kiev. Nosotros también hemos comprobado esa sensación de desconfianza sobre el terreno. Aquí donde nos encontramos, en un barrio de Sloviansk, ayer al filo de las 9 de la noche cayó un misil que destrozó 21 casas y cortó el suministro eléctrico de más de 300. No era estrictamente un ataque a un objetivo energético, pero a las personas que viven aquí les da igual, sufren las consecuencias igualmente. Putin pide que Ucrania renuncie a armarse y renuncie a recibir apoyo exterior en este sentido para acceder a una tregua completa, y Zelensky se mueve justamente en la dirección contraria. Ha ido a Finlandia a recabar apoyos, porque aquí una Ucrania desarmada, servida en bandeja para Putin, es algo impensable. Wow. ¿Sí? Qué complicado está esto, Dios mío. Bien brutal. El problema es que Ucrania solita no tiene dinero ni armamentos para defenderse solita.
necesita del bolsillo de los demás y eso va a continuar. Sí. Yo tampoco me fiaría de Putin, de alguien que me ataque, yo tampoco me fiaría. Claro, o sea, la parte de la desconfianza debe ser lo más natural del mundo. Cuando tú tienes un enemigo que ha venido a tu tierra a atacarte. No es descabellado. No, es descabellado. Está súper bien. Pero vamos a ver finalmente cómo termina. Por lo menos hay conversaciones. Antes no la había. Sí. Antes el tema era una escalada hacia una tercera guerra mundial. Claro, y ha ido desescalando. La posibilidad de un ataque nuclear. Todo eso era lo que estaba sobre la mesa en el 2024. Así cerramos el año, ¿ok? Y comenzamos este. Se están dando conversaciones, hay unos acuerdos, aunque sean preliminares, por etapas, por fases. Algo está pasando, algo se está negociando y la nación más influyente que más dinero y armas invertía allí, Estados Unidos, es la protagonista de esas conversaciones. Le deseemos a todos lo mejor porque viste qué horrible la guerra, mano. O sea, sí. Como todos los países del mundo utilizan como estrategia atacar a la población civil. Algo más cobarde que eso yo no lo he visto nunca. Y todos los países del mundo en una situación de guerra lo hacen para hacer la vida miserable y poner presión a ese gobierno con el cual tú estás en guerra. Qué miserable atacar a los que no se pueden defender. Así es. Y que no juegan ningún papel en la guerra, porque son gente que lo que quiere es, como hacemos nosotros aquí, nos levantamos, nos bebimos un café, venimos a trabajar. Eso es lo que queremos hacer nuestro trabajo. Así mismo. Pero los países en una situación de guerra atacan a esa población civil para ir empeorándole las cosas a ese país en el cual tú vas, en este caso, hacia una conquista, que es lo que quiere, ¿verdad? Rusia y Putin en cuanto a Ucrania. Seguiremos viendo esa justicia humana que no es ninguna, que mucha falta hace Dios en todas partes del mundo. Así ¿verdad? mismo es. Así es que nos damos cuenta que el evangelio es la pega perfecta, la medicina perfecta. No es que queramos ser religiosos, es que cuando la Biblia te dice, ama a tu enemigo, o sea, tú verdaderamente te identificas como creyente, como hijo mío, ama a tu enemigo, sírvele a tu enemigo. Tú sabes, el evangelio tiene una serie de principios, mano, de postulados que son revolucionarios. Así mismo es. Demasiado. Y hace falta Dios en el mundo y el evangelio en el mundo. Con el evangelio, viviéndolo en la práctica, no hay guerras, no las hay. Pero bueno, el mundo necesita conocer a Dios. 6:52, en breve venimos con un temazo y los recursos de esta mañana que están extraordinarios. No se vaya absolutamente nadie.